Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. No los escucho o todavía no empieza. Buenos días. Licenciada Laura, no sé si me escuche, veo que ya están dentro de la plataforma 56 alumnos. No sé si quiera que empecemos por respeto a los que sí se estuvieron conectando puntuales o nos esperamos un poquito más. No sé si haya personas en espera todavía o ya no hay, o entran directamente. Entran directamente. Ah, ok. Bueno, no, pues entonces yo creo que damos inicio, por, como usted lo comenta, por aquellos que ingresaron. No sé si me permita primero darle la bienvenida. Claro, adelante. Ok, bueno, chicos, muy buenos días. No los veo, déjenme pongo las cámaras. Les encargo, por favor, que enciendan sus cámaras. Buenos días a todos ustedes. Igual, buenos días, están presentes también algunos tutores. Y bueno, pues como saben, nosotros cada mes pues procuramos darles alguna plática o buscar personas que les den alguna plática acerca de diversos temas que nosotros vamos viendo que se van requiriendo. En este caso, pues contamos con el apoyo del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, con la presencia de la licenciada Lilith Vaca. Ella nos va a hablar sobre el autoestima. También esta plática está en conjunto con el módulo del adolescente. Acuérdense que es importante pues
tomar notas, y sobre todo no se queden con nada, pregunten, cualquier cosa, es importante que se aclare el tema. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada Lilith, y pues les cedo la palabra. Muchísimas gracias, pues primero que nada por la invitación, y otra cosa, pues hacer llegar temas tan importantes que son actualmente como la salud mental, ¿verdad? Y yo creo que un público que siempre nos ha interesado mucho, pues es precisamente los adolescentes, que es el caso. Bueno, pues ya agradeciendo la presentación, pues voy a dar inicio. Sí les voy a pedir por ahí a los asistentes que mantengamos nuestra cámara activa, ya que pues precisamente por la situación de la pandemia y esto estamos un poquito desconectados. Entonces, para por lo menos interactuar de una forma un poquito más activa, el estarnos viendo a través de la cámara. Bueno, como ya les comentó la licenciada, pues vamos a trabajar esta mañana con el tema de autoestima. Ciertamente yo creo que sí es importante, les iba yo a pedir que tuvieran por ahí una hoja y un papel para que vayan haciendo algunas anotaciones que vamos a puntualizar y aterrizar un poquito al final de la plática. Entonces, pues, sin más, pues vamos iniciando. Así como lo comentaba la licenciada, sí es importante que en el momento en el que alguien tenga una duda, sin ningún protocolo ni nada, pueden activar su micrófono, preguntar para poder hacer esto un poquito más interactivo, ¿verdad? Bueno. Bueno, como vemos, antes que nada, pues para poder contextualizarnos, vemos que la autoestima es precisamente esa valoración, esa percepción o juicio, ya sea positivo o negativo, que la persona hace de sí misma, y en función obviamente de cómo evaluamos tanto nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y experiencias. Aquí es bien importante que puntualicemos esto, porque precisamente esa percepción pues está dada pues precisamente por la forma en cómo los pensamientos nos producen a su vez un sentimiento a través de estas experiencias que ya hemos vivido. En psicología es un término que es ampliamente utilizado y se habla mucho de él en la vida cotidiana. De hecho, a veces ya es un tema que está un poquito pues trillado y que hemos visto o escuchado muchísimo, pero hablamos de manera general que es el valor que nos damos a nosotros mismos. Esta forma en que nosotros nos valoramos obviamente está influenciada en muchas ocasiones por agentes externos o el contexto en el que nos desenvolvemos, en el que nos encontramos, y por ello es cambiante. Nuestra autoestima es algo que fluctúa, no es algo permanente. Obviamente, al estar influenciado por factores externos, por situaciones a las que nos enfrentamos, se ve un poquito modificado a lo largo del tiempo. Y en este sentido, como les mencionaba, pues la autoestima tiende a aumentar o disminuir dependiendo efectivamente de estas situaciones, tanto emocionales, familiares, sociales o laborales, incluso nuestra propia crítica. Entonces, si bien podemos entender nuestra autoestima personal como un conjunto de rasgos, sentimientos e imágenes que la persona o que nosotros podemos reconocer como parte de nosotros mismos. Y este conjunto de rasgos, pues obviamente son de diferentes índoles o pertenecientes a diferentes aspectos, tanto biológicos, psicológicos y ambientales, y son precisamente ellos los que nos permiten definirnos como una persona singular, de manera que podamos ser reconocidos y no confundidos como los demás. Es esta parte que nos hace precisamente un ser único e irrepetible, ¿sí? Aunque podemos tener cosas en común con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, siempre habrá algo que nos distinga o nos diferencie de otros. Entonces, precisamente estos rasgos son los que nos ayudan precisamente a trabajar, o de los cuales partimos sobre lo que es nuestra autoestima. Y al tiempo, pues precisamente nos ayudan
como les decía, estas similitudes, pues a tener un sentimiento de pertenencia a un grupo o dentro de una misma comunidad. Entonces, como ya les mencionaba, precisamente la autoestima, como decíamos, lo que la persona se quiere y se valora a sí mismo, es el resultado de esta interacción de muchas variables. Y los resultados que obtenemos en las diferentes facetas o ámbitos en los que nos desempeñamos, obviamente tienen una influencia sobre ella, las interpretaciones que hacemos de estas experiencias, las habilidades que tenemos, cómo nos relacionamos con otras personas, la opinión que otras personas significativas obviamente emiten sobre nosotros y que nos da de una forma u otra estos sentimientos de autoeficacia, o sea, qué tan buenos somos para ciertas cosas. Entonces, dentro de todos estos factores, uno de los que más peso obviamente va a tener es precisamente estos mensajes que estas personas significativas, como les mencionaba, pues nos emiten, tanto verbales y no verbales. Y precisamente estos mensajes que nos envían a lo largo de nuestra vida, pues tiene una implicación o nos ayudan precisamente a valorar lo que son nuestras habilidades y acciones o formas en que nosotros actuamos y pues nos ayuda precisamente a emitir este juicio o valor sobre nosotros mismos. Hay algo muy importante y son 5 puntos que vamos a trabajar precisamente para ver cómo se va desarrollando, cómo podemos fortalecer la autoestima. Como les decía, la autoestima no es algo fijo o permanente. Entonces, si bien es cierto que puede variar o fluctuar, también es cierto que nosotros podemos trabajar en algunas áreas para fortalecerla. Obviamente, el que nosotros tengamos una autoestima fortalecida, pues nos va a ayudar a desenvolvernos y a desempeñarnos mejor en cualquier situación, en cualquier contexto, cualquier entorno en el que nos encontremos. Entonces, hay, como les decía, 5 cosas que vamos a ir trabajando aquí y es precisamente sobre estos aspectos sobre los que les voy a pedir que vayan a ir realizando algunos pequeños ejercicios para que puedan aterrizarlo un poquito al final de la plática. Bueno, como les decía, el primer punto es el autoconocimiento. Es bien importante que nosotros trabajemos, y no solo dentro del tema de autoestima, que nosotros tengamos la capacidad de saber o de conocer precisamente nuestros gustos, nuestras habilidades, la forma en la que somos, cómo reaccionamos ante tales o cuales situaciones, cuál es la forma que tenemos de pensar un poquito más establecida. Yo sé que ahorita ustedes a su edad pueden tener cambiantes estados de ánimo, ideas, pensamientos, creencias, precisamente porque están adaptándose a la forma en cómo se está desarrollando dentro de la sociedad. Pero efectivamente tenemos una tendencia o una permanencia de alguna manera. Entonces, el autoconocimiento es básico y bien importante en esta esfera precisamente para de ahí poder partir a cosas posteriores. Entonces, precisamente les voy a pedir por ahí en alguna hoja que tengan o en su libreta que me realicen de lo que es esta área de autoconocimiento. Me van a responder una pregunta y haciéndolo de manera meramente descriptiva, sin que tengan de alguna forma u otra el entorno como emocional, que se describan ustedes mismos. Me van a poner por ahí la pregunta es ¿cómo soy? Y como les decía, de manera meramente descriptiva, les voy a dar por ahí un minutito para que puedan poner algunos rasgos precisamente de sus gustos, sus habilidades, su forma de pensar sobre el tema. Sí les voy a pedir que lo realicen, aunque sea así rápido, porque esto nos va a permitir, como les mencionaba hace un ratito, el que aterricemos en la parte final del tema, precisamente con estos ejercicios que van a ir realizando ustedes. Entonces, nuevamente por ahí les pido que tomen nota o pongan algunas
cosas muy puntuales de cómo soy. Bueno, una vez que ya pudieron realizar este ejercicio de cómo soy, precisamente el que nosotros tengamos un autoconocimiento nos va a permitir ir desarrollando un autoconcepto. ¿Y a qué me refiero con el tema de autoconcepto? Pues que precisamente a partir de estas cosas que podemos identificar en nosotros mismos, pues podamos tener una idea o un concepto personal acerca de él. Entonces, como vemos aquí, nos dice el autoconcepto juega un papel importante en la vida de las personas, pues eso es lo que una persona piensa y siente respecto a sí misma. Impregna todas las áreas de su vida, como ya habíamos mencionado, la física, psicológica, social, intelectual, etcétera. Y así podemos decir sin temor a equivocarnos que el autoconcepto va a favorecer este propio sentido de identidad y constituye un marco de referencia del cual nosotros podemos interpretar tanto nuestra realidad externa como las experiencias internas que tenemos. Entonces, la respuesta que damos precisamente a estas diferentes situaciones en las que nos enfrentamos o vivimos, pues depende precisamente de cómo pensamos acerca de nosotros mismos. De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el nuestro propio. Muchas personas podrán describirnos o podrán adjudicarnos algunas características, pero realmente las personas que debemos de tener el conocimiento y desarrollar este autoconcepto personal, pues somos nosotros mismos. Y esto obviamente pues va a repercutir en cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos situaciones y estímulos nuevos, incluso nuestra apariencia externa. Todo va a llevar este sello precisamente personal y es que depende precisamente de este autoconcepto. Si se fijan un poquito aquí en la imagen, pues precisamente puede reflejar esto que les comento, o sea, cómo la imagen que tenemos real y cómo vemos la proyección en los diferentes espejos, cómo varía y puede ser precisamente cambiante dependiendo de la situación en la que nosotros nos estamos enfrentando. Como sabemos, pues vivimos siempre en un mundo de prisas, diversas actividades, tanto escolares, laborales, deportivas, lúdicas, y muchas veces nos queda poco tiempo, dedicamos poco o ningún tiempo precisamente para reflexionar sobre nosotros mismos, para identificar cómo es nuestra manera de pensar, de recordar y de reflexionar. Entonces, es bien importante que nos demos esa oportunidad y esa pausa para poder experimentar y poder tener una idea clara de nosotros y poder desarrollar de esta forma el mejor autoconcepto y podamos trabajar sobre él. Entonces, por aquí viene una pregunta que es la siguiente actividad que les voy a pedir que realicen y es a partir del cómo soy que realizamos hace un momento, me van a ahora sí aterrizar un poquito quién soy yo, de todas las cualidades, habilidades, cosas a lo mejor no tan positivas que podamos reconocer en nosotros mismos. Me parezco a las personas de mi edad o soy parecido o igual a las personas de mi edad o hay algo muy puntual y característico que me distingue de ellos. Les pido por ahí que tomen nota precisamente de estas preguntas para trabajar con ellas más adelante. Y como les decía, para desarrollar nuestra autoestima es importante que dediquemos este tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y así ir formando este autoconcepto que es el que nos permite precisamente el reconocernos como personas únicas e irrepetibles. Por ahí les doy un momentito para que puedan tomar nota de la pregunta y puedan responder.
por ahí pasamos al siguiente punto, que es con el que vamos a trabajar, y es precisamente este área de la autoevaluación. Una vez que yo me conozco, que puedo establecer un concepto de cómo soy, entonces sí es importante que pasemos a este siguiente punto, que es la autoevaluación. Entonces, como ya habíamos dicho, pues yo creo que ustedes están en una edad clave para constituir, ustedes están en formación de su personalidad. Entonces, lo que ustedes hayan vivido en su infancia, ahorita precisamente a esta edad es la oportunidad que tenemos de reafirmar o afianzar todas esas cosas positivas y todas esas cosas que no vemos tan positivas, el poder modificarlas o cambiarlas precisamente para tener un mejor y un amplio desarrollo, ¿sí? Entonces, como decíamos, la infancia y la adolescencia constituyen estos dos periodos especialmente dedicados a la formación de la autoestima. Y así, la infancia es una etapa en la que el ser humano es totalmente permeable. Estamos precisamente absorbiendo toda esta información que podemos identificar de nosotros, que nos llega del exterior, tanto familiar, escolar, de nuestro grupo de amigos, y nosotros como esponjita recibimos todo esto, y de aquí precisamente esta información, como decíamos, que es de las personas significativas de nuestro entorno, nos van a dar esta valencia de nosotros mismos. Entonces ahí es cuando vamos a decir, bueno, yo soy de tal o cual forma, tengo un concepto tal o cual de mi persona, y ya aquí puedo hacer una evaluación positiva o negativa de algunos aspectos. En la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos a ir desarrollando nuestra capacidad de juicio y vamos a poder pues hacer un poquito de diferenciación y aprender que todos los estímulos que nos llegan del exterior, todas estas observaciones que hacen de nuestra persona, pues muchas veces no van a estar de acuerdo o no vamos a estar nosotros de acuerdo con estas características que nos están estableciendo o con las cuales nos quieren identificar. Entonces, precisamente en este desarrollo es el que nos va a permitir que nosotros estemos o no estemos de acuerdo con lo que los demás piensan acerca de nosotros mismos. Y aún en edad adulta, este juicio o valoración personal pues está condicionado siempre de manera indistinta por las opiniones y mensajes que nos evalúan estas personas importantes para nosotros. Dentro de este punto de autoevaluación es el siguiente ejercicio que les voy a pedir y me van a responder, ahí es cómo me ven los demás. Entonces les voy a pedir que establezcan por ahí 3 cosas buenas que otras personas observan en mí y que en algún momento u otro me lo han manifestado. Pueden ser familiares, 3 cosas que un amigo o amiga piensa de mí, 3 cosas positivas que algún maestro, mi tutor me ha manifestado. Entonces quiero que anoten por ahí 3 cosas que los demás pueden observar en mí, pero sí les voy a pedir que sean cosas positivas. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que esto no es tan difícil, ¿verdad? Entonces, en el siguiente punto vamos a hablar precisamente de la autoaceptación, perdón. Ya una vez que puedo conocerme a mí mismo, puedo dar un concepto de mí mismo, puedo evaluarme cómo soy, viene esta parte de autoaceptación. Como les decía, pues la autoestima no es una cualidad que recibimos de manera genética, no es algo como
el color de los ojos que tenemos, el tono de nuestra piel, si tenemos manos grandes, pequeñas, si somos de una estatura alta, si somos bajitos. Son cosas que podemos ir trabajando y moldeando a través del tiempo. Entonces, como es algo que se va formando y que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida, pues precisamente va a estar en función de nuestra historia vital, de todos estos acontecimientos que nosotros vamos atravesando. Y esto es precisamente la forma o la actitud que tomemos ante ellos. Yo creo que muchas veces han escuchado ustedes la frase de que no es lo que tienes, sino lo que haces con aquello que tienes. No son las habilidades, no son las características que te representan, sino precisamente qué áreas de oportunidad encuentras y puedes desarrollar a partir de ellas. Entonces, como vemos aquí, la autoaceptación nos dice aceptarse y aprobarse a uno mismo, teniendo en cuenta tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Aquí es bien importante, muchas veces tenemos la idea de que la autoestima nada más va a hablar de todo aquello favorable que poseemos o que tenemos, pero precisamente aquí en esta parte de autoaceptación, cuando nosotros podemos identificar nuestras debilidades o cosas no tan positivas en nosotros, nos va a dar la oportunidad de trabajar sobre ellas y mejorarlas. Entonces, al momento en el que tenemos esta buena actitud frente a ellas, pues obviamente son áreas de oportunidad que se nos están presentando para que podamos nosotros trabajar al respecto. Entonces, aquí algo también muy importante es que no vamos a delegar en otros o en los demás esta responsabilidad o opinión de que tenemos de nosotros mismos y de las capacidades que vamos desarrollando. Esto es en algo que no es perteneciente a nosotros, vaya que es ajeno y ante lo que no podemos hacer nada. Entonces, esta forma en que las cosas nos ocurren nos afecta dependiendo de la actitud que tomamos ante ellas. Es decir, de qué interpretación le damos y como les mencionaba ahorita, precisamente el identificar estas áreas de oportunidad y decir, bueno, a lo mejor no soy tan bueno en desarrollar esta actividad, a lo mejor yo no tengo esta habilidad que alguno de mis familiares, de mis hermanos, de mis amigos poseen, pero sin embargo puedo desarrollar otras que a lo mejor ellos no poseen. Entonces, precisamente ante esta postura, es la actitud que vamos a tomar ante ellas. Nos ponemos aquí un ejemplo, dice, así por ejemplo, un fracaso amoroso puede ser interpretado como un indicio de nuestra falta de valía o como una experiencia de la cual podemos aprender, tomar experiencias y ya podemos tomar algunas precauciones en el futuro. En esta parte de autoaceptación es otra actividad que les voy a pedir que realicen y aquí sí son 3 puntos los que van a tomar nota, que muchas veces se dificulta un poquito más que el tema anterior. Aquí les voy a pedir que pongan 2 atributos físicos que me agradan de mí mismo. Físicos tienen que ser. Por otra parte, les voy a pedir que anoten ahí 2 cualidades de mi personalidad, quiere decir de mi forma de ser, que me agradan de mí mismo. Y por otro lado es una capacidad, habilidad o pericia que yo tengo que me agrada de mí mismo. Entonces van a ser 2 atributos físicos, van a ser 2 cualidades de mi personalidad o de mi forma de ser y una capacidad, habilidad o pericia, algo para lo que soy bueno, que me agrada de mí mismo. Entonces, si puntualizamos, van a tener que tener 5 cosas anotadas que les agraden de ustedes mismos. Les digo que es un poquito más difícil porque a veces precisamente el no hacer una introspección, el no analizarnos a nosotros mismos, muchas veces se nos dificulta el plantear qué me gusta de mí, para qué soy bueno, qué puedo realizar bien, cosas que yo pueda ver positivas en mí. Muchas veces tendemos a ver de una forma más fácil las cosas positivas en otros o incluso las cosas negativas, pero dejamos de lado el autoobservarnos y el poder tener estos puntos claros. Entonces, les repito, por si les quedó ahí alguna duda o se les fue algún punto, son 2 atributos físicos,
2 cualidades de mi personalidad y una habilidad para la que yo me consideré bueno. ¿Cómo vamos? ¿Ya terminamos por ahí? Bueno, una vez que ya tengan esas anotaciones, vamos a pasar al siguiente aspecto que les decía yo que íbamos a revisar 5 puntos y este es el 5º punto, que es el autorrespeto. Como ya hemos venido comentando, la autoestima tiene un componente evaluativo, es decir, cómo nos valoramos y nos evaluamos a nosotros mismos, y esta parte emocional, cómo nos hace sentir, que son fundamentales, es me estimo, me siento bien, me gusto, no me gusto, en qué no me gusto, si esto es lo que no me gusto, puedo cambiarlo, estas áreas de oportunidad que les mencionaba. Y algo bien importante, si a partir de todas estas características en las cuales me gusto, no me gusto, que puedo cambiar o modificar de mí, me acepto, ¿sí? Y esto va a constituir el soporte interno del desarrollo integral de nosotros mismos. Este componente evaluativo emocional está inseparablemente unido con nuestra forma de pensar, con nuestras cogniciones, es decir, con la forma en que percibimos, interpretamos y valoramos estas experiencias de nuestra vida. Todas las personas piensan, o dicho de otro modo, mantienen o tenemos diálogos o conversaciones interiores. Este diálogo que tenemos con nosotros mismos es y va a depender obviamente de qué tipo sea y provocará una atmósfera, quiere decir un entorno emocional positivo o derrotista. Ante todas las experiencias que tenemos, esta forma en cómo nosotros las introyectamos, las percibimos y cómo las trabajamos, nos va a permitir verlo de como les decía yo ahorita, como una área de oportunidad de desarrollar o de una manera derrotista decir, no, pues no puedo hacer nada, mejor lo dejo así, o realmente buscar el cómo sacarle algo de aprendizaje o de provecho. Entonces, así mientras un diálogo interno es positivo, es como un balón de oxígeno, ponemos aquí para nuestra autoestima, pues un diálogo interno derrotista va a actuar de manera tóxica precisamente para nuestra autoestima. Cuanto más positivo sea el trato que nos demos a nosotros mismos, más motivados y más eficaces nos vamos a sentir en el momento de enfrentarnos a nuevos o diferentes sucesos, ya sean retos académicos, físicos, sociales, y en definitiva nos va a ayudar a sentirnos más a gusto con nosotros mismos y podemos experimentar esos momentos de felicidad. Y así, mientras un diálogo interno, les mencionaba, es positivo, el diálogo interno negativo derrotista, pues precisamente va a ser tóxico o un veneno para nuestra autoestima. El desencadenante de esta autocomunicación, de este diálogo interno que les mencionaba, puede ser un estímulo externo, conductas de otras personas, sucesos naturales o internos que viene precisamente de nuestras propias reacciones fisiológicas. Y en cualquier caso, una vez que se han puesto en marcha, funcionarán de manera igual y van a depender o van a influenciar la manera en cómo nosotros nos hablamos, qué frases nos digamos a nosotros mismos, y va a ser que utilicemos un tono o más desmoralizador para nosotros o uno más positivo y reparador.
Bueno, precisamente aquí en esta área de autorrespeto, como les mencionaba, yo creo que es importante que nosotros sepamos que todos tenemos debilidades, fallas y algunas limitaciones, ¿verdad? Y si el yo ideal está muy lejos de nuestro yo real, ¿a qué me refiero con esto? Mi yo real es la persona en la que yo tengo pensado o me gustaría ser. A mí me gustaría ser, no sé, tener tales cualidades físicas, tener tales cualidades académicas, musicales, de interacción social. Es como la parte ideal de cómo a mí me gustaría ser. Y si la forma o la manera en la que yo soy está muy alejado de esta forma o de este ideal que yo tengo, esta distancia obviamente es lo que va también a repercutir de una manera importante en el autoestima de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a producir algún grado de frustración o desilusión por estar precisamente tan alejados de esta situación. Y si nosotros pudiéramos darnos cuenta o pudiéramos tener muy consciente que nosotros como seres humanos somos imperfectos y como les decía hace un momento, todas estas debilidades que tenemos, podemos trabajarlas y podemos buscarles esta parte de áreas de oportunidad, pues obviamente nos vamos en algún momento a beneficiar dentro de lo que es el autoestima y vamos a poder trabajar para acercarnos precisamente a este yo ideal, pero de una manera real o un poquito no tan fantasiosa, sino conociendo tanto nuestras habilidades como nuestras limitaciones. Y aquí en este tema les voy a pedir, por favor, que anoten ahí 3 o 4 cosas que me molestan o que no me gustan de mí, pero que puedo reconocer que tengo. Aquello que digo, soy malo para esto, no me gusta realizar esto, pero que puedo identificar en mí. Y les voy a pedir que lo inicien con la frase yo soy y me van a escribir por ahí lo que cada quien observe. Yo soy y me van a poner ahí qué es lo que ustedes consideren. Entonces son 3 o 4 enunciados por ahí que vamos a trabajar en esta parte del autorrespeto. Bueno, una vez que trabajaron estas enunciados de yo soy y con aspectos que no me gustan o no nos gustan de nosotros mismos, pasamos a dar nada más una revisión de cuál es la forma en cómo pudiera beneficiarnos un poquito el tener esta autoestima positiva o el trabajar sobre el desarrollo de nuestra autoestima. Como vemos aquí, una autoestima positiva, si se fijan, puede darnos algunas características pues que nos ayuden a desarrollarnos de la mejor manera en nuestros diferentes entornos. ¿Por qué? Porque va a aumentar nuestra capacidad de superar dificultades personales, va a también fomentar la capacidad de adquirir compromisos, de establecer situaciones a las que queremos realizar, comprometernos y realmente llevarlas a cabo. Vamos a potenciar nuestra creatividad, vamos a fundamentar nuestra autonomía personal y la capacidad de emprender nuestros nuevos proyectos y favorece la creación de relaciones sociales más satisfactorias. Mientras más conformes y contentos estemos con nosotros mismos, mientras tengamos una mejor relación con nosotros mismos, obviamente esto se va a reflejar en la forma en cómo nos relacionamos e interactuamos con los demás y también en la forma en que vamos a ir desarrollando y vamos sacando cosas
provechosas de todo aquello que emprendamos, de aquellos proyectos que realicemos. Por otro lado, podemos ver aquí como una autoestima negativa, cómo va a mermar todas nuestras capacidades y cómo va de alguna forma a dificultar el que nosotros podamos tener una buena interacción. ¿Por qué? Porque va a disminuir nuestra calidad de vida, vamos a tener poca confianza personal, vamos a evitar de tener compromisos porque al no creer en mí, pues ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Para qué me comprometo? ¿Para qué trato si no lo voy a poder hacer? Vamos a tomar o a adjudicarnos estas actitudes sumisas o agresivas en la forma en que nos relacionamos ante los demás. Esto es una parte de no me considero apto, entonces mejor me mantengo como pasivo, no participo, estoy sujeto a lo que los demás digan que realice y de qué manera lo realice. O por otro lado, podemos actuar de una forma pues como a la defensiva, teniendo algunas actitudes un poquito agresivas precisamente en nuestra forma de interactuar. Entonces, siempre también con una autoestima negativa vamos a estar en constante búsqueda de que otros nos acepten y nos valoren. Entonces, no vamos a basar este valor en nuestra opinión, sino en algo externo, que es la opinión y la valoración de los demás. Nos vamos a tener sentimientos de inferioridad, tendencia a la timidez y obviamente pues baja tolerancia a la frustración. Aquello que no podamos realizar pues nos va a sacar un poquito de nuestra zona de tranquilidad, de confort, nos va a desencadenar ahí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar un poquito, medir si tengo una baja autoestima? Bueno, aquí hay algunas cosas en las cuales nos podemos basar. Dice, somos autocríticos de una manera desmesurada y genera en nosotros un estado de insatisfacción continua. Somos muy sensibles a la crítica ajena, somos muy indecisos, necesitamos estar complaciendo a los demás, hacer las cosas, aunque yo no me sienta muy a gusto con lo que estoy haciendo, con mi forma de actuar, pero lo busco o realizo estas actividades para complacer a los demás, para encajar en algún grupo, para pertenecer a algún grupo, aunque yo no esté sintiéndome a gusto con ello. Tendemos a ser perfeccionistas, tenemos sentimientos de culpa, somos irritables, somos pesimistas, nos ponemos metas poco realistas. ¿Por qué? Porque precisamente ante la falta de conocimiento, de autoconcepto, de valoración de nosotros mismos, pues nos fijamos metas o muy elevadas o a lo mejor nos exigimos mucho menos de lo que podemos realizar. Tenemos pensamientos fatalistas, evitamos, como ya lo habíamos mencionado, el establecer compromisos, somos indecisos, tendemos a la frustración, no tenemos confianza en nosotros mismos, nos infravaloramos, quiere decir que nos vemos por un nivel mucho más bajo de lo que realmente tenemos de capacidad para realizar, y obviamente todo esto nos lleva a un bloqueo de la acción. Al no sentirnos seguros con algunas situaciones o habilidades que tenemos, pues ¿qué tendemos a hacer? A mejor no hacer nada, ¿verdad? Y un poquito para aterrizar este tema, voy a pedirles, por favor, que ahí en su hoja me dividan en 2 columnas, y en una columna me van a poner cómo me siento, pienso y actúo cuando estoy bien conmigo mismo. Y en el otro lado de la columna me van a poner cómo siento, pienso y actúo cuando me siento mal conmigo mismo. Entonces son 2 columnas y lo que quiero es que podamos nosotros identificar y reflejar cómo ese sentimiento de valía con nosotros mismos, o ese sentimiento de inconformidad con nosotros mismos, al sentirnos bien o mal con nosotros mismos, cómo varía mucho la forma en cómo sentimos, pensamos y obviamente cómo llevamos a la acción cualquier cosa. Entonces, en una columna es cómo me siento, pienso y actúo cuando estoy bien conmigo mismo, y cómo me siento, pienso y actúo cuando me siento mal conmigo mismo. Con que me pongan unas 3 características en cada una
de las columnas está bien. Bueno, una vez que ya terminaron de realizar la actividad, es precisamente el ejercicio, los ejercicios que les fui pidiendo que realizaran era para que pudiéramos valorar o que ustedes mismos analizaron esta escalera de la autoestima. Si se fijan, empezamos con el primer concepto que les dije que hay que trabajar precisamente para fortalecer nuestra autoestima, y es desde el punto en cuál de los siguientes escalones se va a ubicar cada uno de ustedes. En el autoconocimiento. ¿Realmente te conoces? ¿Se te facilitó el desarrollar esta pregunta que les decía yo en un principio, ¿cómo soy? Entonces pudieron plasmarlo de una forma fácil. Y luego ahora, autoconcepto. De acuerdo a esas características que ustedes pusieron, ¿tienen un buen concepto de ustedes mismos? Luego pasando al siguiente punto, que es la autoevaluación, en el que ustedes pusieron 3 características que definían o les han comentado otras personas de su forma de ser. De acuerdo a este, ¿te evalúas o te devalúas? Pasando a la autoaceptación, si se acuerdan, por ahí les pedí que escribieran 2 características físicas, 2 características de su personalidad y una habilidad para la cual les gustara de ustedes mismos. Entonces, de acuerdo a esto, ¿te aceptas? Esta parte ahora de autorrespeto, en el que les pedía yo que me desarrollaran 3 o 4 cosas que no les gustaran de ustedes mismos, pero que consideraran que pueden ustedes ver, observar y analizar, y que a su vez pudieran trabajar sobre ella. ¿Te respetas? Entonces, de acuerdo a estos ejercicios que fueron haciendo a lo largo de la plática, ¿en qué escalón creen ustedes que es importante que trabajen un poquito más, que empiecen a desarrollar, que busquen incluso información o algunas estrategias en las cuales pudieran enfocarse para precisamente puede haber alguien que me diga, yo sí alcancé la meta y yo sí estoy en un buen nivel de autoestima? Entonces, ¿en cuál escalón de cada uno de estos se sitúan? Me gustaría, si hay alguno de ustedes que quisiera compartir en cuál de estos escalones se ubicó, se situó, para poder saber un poquito si estos ejercicios que fueron realizando a lo largo de la plática les pudo brindar la posibilidad de tener un panorama pues amplio de ello. A ver, chicos, alguien que quiera participar, que nos diga en qué parte de la escalera se encuentran. ¿Y si no llegamos a ninguna? Si no llegaron a ninguna, ¿quién por ahí comentó que no llegaron a ninguna? Que no los alcanzo a ver a todos. Es Yeshua. Es Yeshua. Ah, Yechua. A ver, Yechua. Por ahí no
¿puedes decir que tú no llegaste a ninguna? ¿Qué fue lo que se te dificultó o en cuál tema fue en el que dijiste, desde aquí no puedo encontrar? Siendo sincero como persona de mí mismo, estoy en todas, ¿ok? Sí, Ajá. estoy en todas, pero no me valoro tanto como es, ¿cómo decirlo? O sea, hago las cosas que son buenas y todo, pero siento que no quedó ninguna. Simplemente no. Es una sensación de que tenerlo todo y no tener nada a la vez, como incompatible, quién sabe. Simplemente desde la forma social en que lo veo, no. A ver, ok. Entonces yo creo que ahí no es tanto que no hayas llegado a ninguno, pero es precisamente esta autoobservación que hiciste de ti mismo, el cual tú puedas ver qué es la parte que más te falta trabajar. Yo creo que ahí la parte del autoconocimiento, si estás diciendo que no encajas o que no te sientes conforme porque lo tienes todo, pero a la vez nada, entonces sí estás trabajando el autoconocimiento, sí estás identificando qué cosas positivas te dicen los demás de ti, qué cosas tú puedes pues considerar positivas y cuáles no te gustan. Entonces yo creo que ahí lo que falta un poquito más de trabajar es precisamente los últimos dos escaloncitos, que es la autoaceptación, que aceptes cuáles son tus habilidades, cuáles son tus puntos ahí más débiles y a partir de ahí trabajarlos. Y precisamente a partir de ahí el trabajar con tu autorrespeto. Sabemos que cuando no nos respetamos nosotros, ¿cómo vamos a pretender que los demás nos respeten? Entonces, precisamente dependiendo de la valía que tú te des, del trabajar estas cosas en las cuales no te consideras tú apto o consideras por ahí que están un poquito bajas, precisamente a partir de ahí. Entonces, no es que no estés en ningún punto, es al contrario, esta, digamos, por ponerlo de alguna gráfica, este clavado que te diste o te echaste hacia ti mismo ahorita para estarte observando algunas características, son cosas, como les mencionaba en la plática, que a veces no hacemos. Estamos sometidos o automatizados ya a hacer tantas cosas, a levantarme, bañarme, desayunar, y no somos conscientes de ello. Entonces yo creo que hay que darnos el tiempo hasta para disfrutar ese baño que nos damos, que muchas veces a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de dárnoslo todos los días, de ingerir nuestro, no sé, desayuno favorito un día que a lo mejor otro día no lo vamos a poder hacer. Entonces, estamos como acostumbrados a tomarlo todo como bien fácil. Entonces, valoramos muchas cosas ya cuando no las tenemos. Entonces, yo creo que es bien importante precisamente el darnos esa pausa y decir, híjole, ahorita estoy comiendo y ahorita estoy saboreando tal o cual cosa. ¿Y por qué? Porque simplemente a lo mejor contextualizarnos a la situación actual. No me ha dado COVID y tengo la capacidad de saborear los alimentos que estoy consumiendo. Tengo la capacidad de oler el desayuno que me estoy preparando y a lo mejor una persona que está enferma de COVID ni siquiera puede saborear eso, ¿sí? Entonces, es precisamente el trabajar en estos puntos flacos para fortalecerlos, no tanto es también lo que comentamos ahí, no ver todo desde la forma como derrotista y decir, pues no, es que no puedo hacer nada, es al contrario, buscar de esas cosas que no nos gustan o que no podemos trabajar, esas áreas de oportunidad. Por ahí te vi que estabas verbalizando algo, pero con el micrófono apagado no te escuchábamos, de hecho, a lo mejor estás en acuerdo o a lo mejor en desacuerdo, pero pues yo creo que es importante que lo contara. ¿Alguien más que quiera compartirnos en qué escalón se identificó que necesita trabajar un poquito más? Hay quien puede decir, híjole, yo la verdad no iba haciendo los ejercicios a lo largo de la plática, pero ya viendo aquí la escalera, pues yo creo que aquí es donde me falta trabajar. O en este punto es donde yo batallo un poquito más. ¿No? ¿Nadie? Por ahí dudas. Cuando
doy alguna clase o algo por el estilo, siempre pregunto, ¿quedó claro? ¿No quedó claro? Entonces, muchas veces les digo, cuando ya no hay preguntas, o es porque se entendió todo o porque no se entendió nada. Entonces, si por ahí quedaron dudas, pues yo creo que es buen momento de que puedan ustedes aprovechar y lo platicamos. Y muchas gracias. Igualmente, bueno, a lo mejor ahorita ya no está Joshua, se desconectó, no sé, pero igual, o sea, si no nos identificamos en algún escalón, empezar, pues precisamente empezar con el autoconocimiento, empezar a conocernos, a saber qué nos gusta, cómo pensamos, ya con algunas preguntas que nos comentabas. Y bueno, pues también te tengo una pregunta. Tú comentabas, y es muy cierto, la infancia y la adolescencia, pues son estas etapas en donde se forma y se va fortaleciendo la autoestima. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en algunos casos en donde papá o mamá o algunas personas que son importantes para nosotros nos dicen esos comentarios, a lo mejor hirientes, ¿no? Que a algunos de los jóvenes yo creo que les ha pasado comentarios de, ay, es que eres muy, y bueno, pues eso obviamente lastima la autoestima. Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes? Porque pues claramente valoran a esa persona y lo toman como una verdad. Lamentablemente a veces dicen, pues sí, si lo dice mi mamá, pues es cierto, si lo dice mi papá, pues es verdad. Entonces, ¿tú qué les recomendarías? Yo creo que como comentábamos en la plática, es bien importante esta parte porque obviamente todos aquellos comentarios desde la infancia que nos hacen, terminamos de una forma u otra creyendo los ciertos. Entonces, les decía yo que conforme vamos avanzando en edad, en experiencias, nosotros vamos a tener la capacidad de hacer un juicio si realmente estas características que nos están atribuyendo se acercan a nuestra realidad o no. Incluso no solo el ver si se acercan a la realidad, sino decir, no sé, algo que le podemos o nos pudieron haber repetido mucho en la adolescencia, no es que eres muy flojo, entonces decir yo, bueno, para mi mamá, ¿qué es el ser flojo? A lo mejor por los cambios hormonales que tenemos, por las necesidades fisiológicas, nuestro cuerpo y nuestro organismo nos pide más descanso a lo mejor a esta edad, el tener más horas de sueño, el comer más en algunos momentos, ¿no? Entonces, precisamente que nosotros nos conozcamos y veamos estos cambios y que son precisamente estos cambios necesarios para nuestro desarrollo, vamos a poder evaluar si realmente lo que nos dicen pues se apega a una realidad o está atendiendo a situaciones particulares o personales nuestras. Y obviamente al nosotros tener esta parte de autoconcepto y de autoconocimiento, pues nos va a ayudar a ver si es algo real, es algo en lo que puedo cambiar o puedo modificar, lo puedo mejorar. Y obviamente siempre esto en medida precisamente que nos ayude a sentirnos mejor con nosotros mismos. Como decíamos también, no solo el actuar y hacer las cosas por encajar o por quedar bien con los demás, sino es algo que realmente me ayude en lo personal a sentirme y a estar un poquito mejor. Muchas gracias. Chicos, ¿algún comentario, alguna pregunta que ustedes tengan acerca de lo que nos acaban de platicar? Es importante su opinión, sus dudas para que podamos ampliar más este tema más que nada. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Bueno, licenciada Lilith, algunos servicios que tú nos puedas informar sobre los que se dan en el Instituto de Salud Mental. No sé si atiendan adolescentes o qué servicios ofrecen en esa institución. Ok, claro que sí. Miren, el instituto, no sé si alguno de ustedes haya escuchado sobre
trabajo que realizamos. Nosotros somos una instancia que pertenece a la Secretaría de Salud y trabajamos todo lo que es el área normativa. ¿A qué me refiero con área normativa? Perdón, pues es capacitación, supervisión, investigación en todo lo que son temas de salud mental. No tenemos la atención al paciente o al público en sí. Sin embargo, siempre damos la atención a alguien que venga a solicitarlo y dependiendo de la situación que nos planteen o de la necesidad que tengan, los canalizamos a su vez a lugares en donde sí se dé la atención. Pero siempre tenemos lo que es la orientación abierta a todo público, independientemente de la edad, del lugar o en donde estén su lugar de residencia, es decir, en la zona de la ciudad en la que vivan. Nosotros buscamos o adecuamos las condiciones que sean más favorables para cada caso. Y estamos ubicados aquí en Negrete 805 entre Libertad y Alberto Terrones. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que pues de esta plática se rescatan muchas cosas. Sería muy bueno que ustedes tengan, bueno, le tomé captura de pantalla la escalera de la autoestima. Sería muy bueno que todos ustedes la tuvieran. Se las voy a compartir a los tutores para que la tengan y que ustedes mismos, como lo comentaban, se vayan autoevaluando, se vayan revisando qué me falta, a dónde, qué me falta, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y yo creo que, bueno, una de las cosas que rescato mucho y que comentaste, lo más importante es lo que piensas tú de ti mismo, ¿sí? Independientemente de lo que te digan los demás, lo que pienses tú de ti mismo es lo que más va a pesar, ¿sí? Y bueno, pues no me queda más que agradecer. Muchas gracias tanto al Instituto de Salud Mental, gracias a ustedes y muchísimas gracias, licenciada Lili Paca, por esta plática, porque creo que va a ser importante toda esta información que nos das para los jóvenes. Gracias a ustedes, al contrario. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y bueno, pues nos estamos viendo. Ya saben que igualmente el área de psicología está al pendiente de ustedes. Si alguno de estos pasos de la autoestima les movió o dicen, bueno, pues a mí me falta, créanme que están las puertas abiertas. Lo pueden comunicar a su tutor y ellos me avisan para atenderlos con todo gusto, ¿sí? Muchas gracias a todos ustedes. Y pues muchas gracias nuevamente, Lili. Al contrario, un gusto. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego, nos vemos.